esquema de la ética pública que aparece en la década de los 80 como una preocupación intelectual, una materia de conocimiento e incluso en las escuelas de formación e institutos de administración pública como una materia a enseñar a los empleados públicos, es un término y un tema que aparece nuevamente, si bien, atención, hay ya largo precedente del tema de la ética pública. Siempre, a lo largo de la historia, hay escritos de moralistas, de estudiosos del gobierno y la administración pública que ya habían hablado del buen gobierno, o Platón, Aristóteles, todos los presocráticos habían hablado de la ética pública. Pero básicamente, como les digo, en materia de función pública y en materia política, sobre todo la ética política, el Watergate va a ser también, la corrupción del Watergate, la no transparencia y después la responsabilidad del Watergate va a ser también causante del campo de la ética política, pues causante de este afluir de la ética pública. La ética pública, además, no es la moral ni es el derecho, y por tanto es un deber ser, y por tanto un valor a imponer fruto de una cultura de lo público. No tiene esa vis coactiva, esa vis, por tanto, operativa que impone coactiva el derecho, ni es tampoco la moral cívica ni la moral religiosa. La ética pública va a poner, por tanto, de manifiesto una serie de factores de la cultura. Y básicamente, a partir del año 1994, el informe Nolan, del que les he hablado esta mañana, va a ser clave y determinante. Para Nolan, en su informe al Parlamento británico, en 1994, va a haber 7 principios que van a configurar la vida pública y que van a implicar, a su vez, una serie de responsabilidades para la clase política y para los empleados públicos. Ese informe Nolan, del que enseguida hablaremos, va a dar origen al nacimiento de una serie de códigos éticos, códigos de conducta, códigos de comportamiento que se van a aprobar por las distintas administraciones públicas. El informe Nolan habla de 7 principios básicos, integrantes, constitutivos y complementarios a su vez de la vida pública. Hay que evitar, por tanto, el que el interés público esté comprometido, es decir, una persona que actúa en el campo público tiene que tener desinterés respecto a las decisiones que tome, es decir, no vinculación o interés directo, patrimonial o personal. En segundo término, el tema de la idea de la integridad, coherencia de los cargos públicos, objetividad, la responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo o buen ejemplo. Esto sería lo que el informe Nolan puso de manifiesto. Evidentemente, el transgredir los principios de la ética pública, los códigos de conducta, no implica sanciones, no implica delitos, no implica ninguna medida, por tanto, de exigencia de responsabilidades, pero sí una cultura pública desordenada o disfuncional. ¿Cuáles son, después de estos principios de la ética pública, las recomendaciones de la OCDE? Que no dejan de ser recomendaciones, pero que en algunas legislaciones, por ejemplo, se han positivizado, se han concretado y se han desarrollado y forman parte de la, diríamos, obligación de los empleados públicos. El último texto de la nueva ley reguladora del Estatuto del Empleado Público en España obliga, como novedad, a los empleados públicos profesionales a la ética pública. Es una obligación fruto de esa cultura pública de servicio, de atención al ciudadano.
El Comité de Servicio Público, del sector público, de gestión pública, como ustedes le quieran llamar en la traducción que ustedes hagan, de la OCDE, publicó un documento en el año 1998 inspirado en la ética pública. ¿Por qué va a aflorar además la ética pública? Va a aflorar por las grandes disfunciones de los mecanismos de la liberalización y privatización del sistema fruto del neoliberalismo. No es una casualidad que las primeras manifestaciones de la corrupción aparezcan con los procesos de privatización. Los gobiernos venden a los amigos las empresas públicas, los sectores públicos que hacen improductivos para que luego los compre el sector privado y los haga productivos. Este es un tema importante. Todo el tema de la pérdida de igualdad de los ciudadanos ante las licitaciones públicas o toda la concurrencia fraudulenta de la asignación de subsidios públicos y utilización del presupuesto público para intereses privados. Entonces, precisamente como la nueva gestión pública lo que introduce son una pérdida de mecanismos de legalidad contractual, de legalidad de la actuación del servicio público y, por otro lado, de pérdida o debilidad de la responsabilidad política de los gobiernos, fruto de equivaler al mercado, y como el mercado es libre y el mercado es la ley del mercado y de un coste-beneficio, por tanto no hay control político, no hay control legal. Evidentemente a eso hay que reaccionar. Y reacciona el informe Nolan en el Parlamento británico, el señor Nolan, que es un lord, el año 1994, y pone a caer del tiesto, o palabras que ustedes utilicen, a la señora Thatcher sin mencionarlo. Por tanto, el thatcherismo y el reaganismo no son la expresión de una buena gestión neoliberal. Cuando Milton Friedman habla de la señora Thatcher como la gran estadista del siglo, pues yo siempre digo, cuando me dicen ese texto, la señora Thatcher es una provinciana inglesa devenida, por desgracia, para el Reino Unido primera ministra. Pero bueno, es una señora pues, que estaba en la tienda de comestibles de sus papás, que estudia química y de momento la hacen primera ministra, para desgracia, del mundo occidental y del Reino Unido. Pero bueno, es una desgracia como otra de los estadistas, la señora Thatcher. Evidentemente, en el caso de las Malvinas o de Gibraltar español, no es que tengamos transición, además añadida hacia la señora Thatcher. Pero esta tendera de orígenes, devenida posteriormente química y luego primera ministra, que va a salvar el mundo y la gestión pública, es cuestionada por los lores y la Cámara de los Lores diciendo que una cosa es desmantelar el sector público y otra cosa es renovarlo, mejorarlo, hacerlo más eficiente. Y por tanto hay que reaccionar frente a este amiguismo, a este clientelismo, esta corrupción y esta política de mercado central a lo público básico y desvalorizar. Pues bien, el Comité del Sector Público de la OCDE da las siguientes recomendaciones o instrucciones. Las normas de ética pública para el servicio público deben de ser muy claras. Tenemos que decir muy claros los comportamientos esperados o esperables de la gente. Si no, ¿cómo vamos a hacer que haya ética pública que se quiera cumplir? Si no les explicamos muy bien lo que queremos, qué conductas queremos sugerir. Por otro lado, las normas de la ética pública, si queremos que sean eficaces, sean por tanto exigibles, sean coactivas, tengan vis coactiva, obligatoriedad, debemos plasmarlas en el ordenamiento jurídico como obligaciones legales estrictas y precisas. Es decir, como normas concretas del ordenamiento, hay que positivizarlas. No pueden ser expresiones de buen deseo o de carácter programático o genérico. 3. Una conducta pública clara, concreta, precisa, positivizada, debe de ser exigible a los empleados públicos. Los empleados públicos tienen derecho a saber cuáles son sus obligaciones, obviamente, y sus derechos, pero si no se les explica cuáles son claramente, difícilmente podremos exigirles una ética pública. Las relaciones entre sector público y sector privado en las que actúen los empleados públicos tienen que estar claras. Evidentemente, cuando estamos interactuando
o ese camino de relaciones entre lo público y lo privado está confuso, o son mecanismos de concertación, de compromiso, etcétera, y no se sabe muy bien lo que es lo público o qué es lo privado, pues esto hay que aclararlo, porque los comportamientos del sector público tienen que estar claros, las obligaciones de los empleados públicos tienen que estar muy claras. Pero si no sabemos si esto es público, si esto es privado, si hay que actuar, si no hay que actuar, fíjense ustedes el tema como la seguridad pública. Estábamos en la comida con el señor Ricardo de la Facultad, que estaba diciendo una cosa interesantísima: la privatización total de la seguridad pública. Eso es un tema muy serio, ¿eh? No olviden ustedes una cosa: el Estado, y esto vuelvo a más breves, tiene la legitimidad de la avispa activa, de la fuerza de detener y sancionar a una persona. Podemos entregar así como así a una persona las decisiones en materia de seguridad ciudadana, o podemos llegar incluso a un tema como el que las cárceles estén en manos de una empresa privada. Podremos privatizar, lo habíamos también hablado, ciertos sectores públicos o productos, pero no todos. Las potestades regalianas, que fueron luego las potestades públicas nucleares del Estado: policía, hacienda, sanciones tributarias, tesoro, ejército, administración de justicia. Eso lo podemos privatizar. Esto lo podemos privatizar. Ahora, que haya una fábrica de zapatos pública, o haya una fábrica o haya una línea de transporte público o privado, eso es secundario. Pero hay cuestiones nucleares donde la línea público-privada tiene que estar muy clara. El tema de la seguridad ciudadana es un tema importantísimo, ¿eh? No sé ustedes, pero yo siempre tengo unas experiencias, ya no les aburro más, nos quedan 10 minutos. Cuando voy por ahí, mis hijos y mi mujer a veces no quieren venir conmigo porque hay algunos de estos seguranzas privados. Cuando yo me digo: ¿usted dónde va? Digo: ¿usted qué le importa? Ah, ¿usted quién es? Claro, usted es un policía, y identifíquese. ¿Usted es agente de la autoridad? O por los códigos, perdón, se queda muy así, le rompo los esquemas. ¿Usted es un guardia civil? ¿Para qué me pide a mí la documentación? Que son normalmente la expresión del poder y la fuerza irracional. Yo estoy aquí porque me va a decir: usted no me complica la vida, usted no me da el curso, no. Pero bueno, usted es un agente de la autoridad para pedirme a mí. ¿Usted qué me pide a mí mi pasaporte, mi documento? Usted no puede ir. Vean ustedes que esto es más grave cuando encima esos agentes de seguridad privada llevan pistolas o armas de fuego. Esto ya es el colmo, ya. Es que esto es licencia para matar, con poder del Estado. Esto es una cosa, una anécdota. Pasa en cualquier sitio, entonces aquí te paran en la puerta y dicen: ¿usted dónde va? ¿Usted qué le importa? ¿Usted quién es? ¿Te lleva un uniforme público? ¿Usted es agente de la autoridad? A mí siempre me encanta ir con algún amigo mío, juez o fiscal, a provocar. Pero bueno, para llamar después a la policía y decir: este señor al tuyo. Bien, por chulo. Bien, me encanta, pero claro, no lo puedo hacer. Esto es una de mis diversiones de vez en cuando para dar cultura a lo público y respetar. Pero bueno, ya les digo que no me suelo acompañar de la familia porque estos numeritos no nos permiten llamar la atención. Bien, pero hay que acostumbrar a este tipo de gente. ¿Usted por qué me maltrata? El otro día me pasó con una: ¿usted por qué está maltratando a esa anciana? Le grité a uno: ¿lo digo usted? Se está maltratando a una anciana. ¡Aguanta! Digo: digo usted, pero a mí no me sigue ni a esa anciana. Usted cállese y váyase al pueblo, no dice otra cosa. Usted está maltratando a una anciana. Es que usted no es nadie. Usted es un ciudadano como esa señora. Y usted no tiene ningún poder público. Digo: llame a la policía ahora mismo, al cerro 21. Que venga la policía. Yo sé claro. Bien. Pero, claro, les damos poderes desmedidos. O cuando un médico o una enfermera en un centro público toma decisiones exorbitantes. O un maestro toma decisiones sobre un niño en una escuela pública. Exorbitantes. Vean ustedes que estamos hablando de temas que puede parecer una tontería, pero es un tema muy serio, muy grave. La apropiación indebida de potestades públicas como la seguridad ciudadana por las agentes de seguridad privada, o cuando te hablen la maleta en la aduana y no es policía, es un aficionado. O cuando te preguntan: ¿usted qué lleva en la maleta? Pues droga para vendérsela a usted. Ahora, se hace una pregunta, la voy a contar a usted. Claro, si usted trae dinero al país, ¿qué más quisiera ser yo millonario? Siempre contesto lo mismo. Claro, digo, los ricos ya lo tienen en los países fiscales. Son esas preguntas. Por tanto, en esa delimitación público-privado, vean ustedes que se toman estas decisiones muy
que aclarar la relación sector público-privado. La promoción, la motivación de las conductas de ética pública tienen que ser positivas, nunca impositivas, nunca represivas. Esto es otra idea que también vuelve a estar en la OCDE. Y realmente la regulación de las personas tiene que ser motivable, por tanto, y además con mecanismos de responsabilidad. Y además se deben de fijar mecanismos disciplinares de sanción humanos y con garantía del principio de legalidad. Todo esto, por tanto, confirma toda una literatura sobre la ética pública, el comportamiento de la ética pública. Insisto, para acabar, la ética pública es uno de los muchos valores de la nueva cultura pública y de la cultura corporativa de las instituciones públicas. El servicio público, la orientación al ciudadano, el respeto constitucional, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, forman ese conjunto, por tanto, de valores públicos. Uno de ellos es la ética pública y del cumplimiento, por tanto, de los empleados públicos del mandato de esos valores públicos que expresa en cada país, en cada contexto, la Constitución expresiva. En ese sentido, el republicanismo, la ciudadanía, son los valores que después se tienen que desarrollar en la conducta de los empleados públicos. Acabo diciendo que los empleados públicos no dejan de ser ciudadanos que tienen la obligación de la ciudadanía de unos valores cívicos y unos valores, por tanto, públicos. Lo que pasa es que viene esa situación agravada por una obligación fruto de ese oficio. A nadie se le obliga a ser funcionario, es una opción personal y voluntaria, pero si eres funcionario tienes además un incremento, un mayor incremento, una mayor exigencia de responsabilidad y de obligatoriedad en el cumplimiento de los valores públicos y por tanto se le pide a alguien que está en el servicio público una mayor honestidad, una mayor integridad y unos comportamientos públicos añadidos superiores al ciudadano normal. A nadie se le obliga a ser funcionario, pero si usted a cambio, vean ustedes que a cambio de la inamovilidad del puesto de trabajo de por vida y la seguridad del empleo, usted a cambio tiene unas obligaciones que son el doble de usted, las dos caras de la balanza, las dos caras de la moneda. Vean ustedes por último, y ya con esto acabo, para darles los últimos 5 minutos de posibilidad de preguntar o de hablar o de cuestionar o de opinar sobre algo, que el tema de los recursos humanos en última instancia, las personas, es un tema muy difícil, y sobre todo donde no hay solución a muchas cuestiones y la experiencia del día a día, las personas a veces somos unos mundos no conocidos o indescrutables. La persona es un mundo, ¿no? Se dice, y por tanto a veces las relaciones de las personas no se saben. Son esperadas y esperables muchas, pero otras no se saben cómo te comportas ante ciertos. Y por tanto, esto es un tema muy difícil y no todo el mundo vale para todo y ser director de recursos